Cordial saludo, mi nombre es Arbey Vidal Camayo, estudiante de la Escuela de Ciencia Jurídica y Política de la UNAD. En el curso de Derecho Constitucional Colombiano, en la fase 2, vamos a estar hablando del impacto político, jurídico, económico, social, ambiental y cultural del proceso constituyente de 1991. Vamos a hacer una breve introducción al proceso constituyente de 1991. A finales de los 80 y principios de los 90, Colombia atravesaba una crisis marcada por el narcotráfico, la insurgencia guerrillera y la corrupción, lo que generaba una urgente necesidad de transformación. La Constitución de 1886 había quedado obsoleta ante los retos sociopolíticos del país. Los estudiantes, mediante el movimiento de la Séptima Papeleta, fueron impulsores claves de la Asamblea Nacional Constituyente, demandando un nuevo orden institucional que garantizara paz y respeto por los derechos fundamentales. Analizando los antecedentes históricos, en el sistema político bipartidista en Colombia había generado exclusión social y violencia partidista, factores que contribuyeron al desgaste del régimen anterior, la desmovilización del M-19 y otros grupos insurgentes. Como resultado del proceso de paz, dio legitimidad a la convocatoria de la Asamblea Constituyente. La influencia de modelos constitucionales europeos y latinoamericanos ayudó a dar forma a la nueva Carta Magna, enfocada en principios democráticos y sociales. Respecto al impacto político, la Constitución de 1991 reconfiguró el sistema político colombiano, estableciendo un Estado social de derecho que fortaleció la participación ciudadana y el control político. Se crearon mecanismos de democracia participativa como el referendo y la revocatoria del mandato, permitiendo a los ciudadanos involucrarse más activamente. Además, la descentralización política permitió la elección directa de alcaldes y gobernadores, rompiendo con el centralismo del pasado. El impacto jurídico. Con la Constitución de 1991 se creó la Corte Constitucional, responsable de garantizar los derechos fundamentales y el control constitucional de las leyes. La acción de tutela emergió como un mecanismo clave para la defensa rápida de los derechos fundamentales, y la constitucionalización de los derechos humanos elevó los estándares de justicia, igualdad y dignidad en el país. Impacto económico. La nueva Constitución permitió una apertura económica que conectó a Colombia con el mercado internacional, a la vez que protegía los derechos laborales y sociales. Aunque se promovió la liberación, la Carta Magna también garantizó derechos económicos como la negociación colectiva y el derecho al trabajo. Sin embargo, persistieron grandes desafíos en la equidad y distribución de la riqueza. Los impactos sociales, el impacto social, la Constitución de 1991 fue pionera en reconocer los derechos de comunidades marginadas como los indígenas y afrocolombianos, asegurando su autonomía y derechos territoriales. Se promovieron políticas de igualdad de género y protección de minorías como las comunidades LGBTI, lo que ha permitido avances importantes en derechos y equidad social. En el impacto ambiental. El derecho a un ambiente sano fue consagrado como fundamental en la nueva Constitución, lo que
impulsó avances legislativos en protección ambiental. El Estado asumió el compromiso de salvaguardar la biodiversidad y los recursos naturales, enfrentando la deforestación y la minería ilegal con leyes más estrictas para proteger los ecosistemas. Respecto al impacto cultural, la Constitución de 1991 reconoció a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, otorgando protección legal a las lenguas y costumbres de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Además, se garantizó la protección del patrimonio cultural y las expresiones artísticas, lo que ha influido en la preservación de las tradiciones culturales en el país. Los cambios y reformas posteriores desde 1991, la Constitución ha sido objeto de varias reformas clave como la reelección presidencial y cambio en el sistema judicial, la relación entre los poderes del Estado ha sido debatida y el rol de la Corte Constitucional ha sido central en la limitación del poder presidencial. Además, la Constitución sirvió como base para el proceso de paz con las FARC en el 2016. Podemos concluir que el proceso constituyente de 1991 transformó profundamente la estructura política, económica y social de Colombia, estableciendo un Estado más inclusivo y participativo. Sin embargo, persisten retos como la desigualdad y la violencia. A pesar de esto, la Constitución de 1991 sigue siendo una herramienta vital para la democracia en Colombia, con un legado que influye en otras naciones latinoamericanas. Muchas gracias por su atención.